Cordiales saludos. El objetivo de este tema, de esta lección, es destacar la importancia de los humedales como ecosistema y la necesidad de su protección. Primero hablaremos de qué es un humedal. Acto seguido, cuáles son las utilidades de los servicios de estos ecosistemas, cuál es su influencia humana, la necesidad de su protección y aludiremos brevemente a un caso concreto de la provincia de Alicante, el sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. En primer lugar, hay que destacar que el ser humano depende del uso del agua para múltiples funciones. El agua es un recurso natural cuya disponibilidad hay que tener presente que depende del correcto funcionamiento del ciclo biogeoquímico del agua. Es parte de un ecosistema global, entonces tiene que considerarse como tal. Pero tenemos que tener en cuenta que en el ciclo total del agua, las masas de agua continentales representan una parte mínima de todos los depósitos de agua existentes en el planeta, con lo cual se constituyen en el punto débil, en el punto cuello de botella del ciclo global del agua para los intereses humanos. Desde luego, ecosistemas acuáticos hay de muchas formas, hay diferentes clasificaciones, desde los grandes lagos o ríos hasta las charcas más efímeras, pueden considerarse ecosistemas húmedos, pero nosotros nos centraremos en lo que son los verdaderos humedales o zonas húmedas, entendidas como el ecosistema de transición entre las grandes masas de agua y los ecosistemas terrestres. Los humedales, por tanto, se definen por la presencia abundante de vegetación higrófila, es decir, la que debe vivir en suelos encharcados. Un aspecto importante de los humedales es que son ecosistemas característicamente dinámicos, sufren cambios y esto forma parte de su verdadero funcionalismo y está en la base de muchas de sus funciones ecológicas. ¿Cuáles son los servicios de los humedales? Pues resumiendo, podemos destacar aspectos muy importantes como que disipan la energía de las corrientes hídricas, digamos en cierta forma que absorben las inundaciones, favorecen la recarga de los acuíferos de los que puede depender buena parte del suministro de agua para los seres humanos, desnitrifican, es decir, eliminan los contaminantes llamados nitratos transformándolos en N2, en nitrógeno gaseoso. Se caracterizan también por su alta productividad ecológica, lo cual está en la base de su amplia biodiversidad y de su riqueza faunística y botánica, lo cual proporciona recursos cinegéticos, piscícolas, conservacionistas, etc. La cuestión importante es que todos estos servicios sumados hacen que un humedal sea, incluso desde el punto de vista socioeconómico, mucho más valioso como tal, es decir, cuando está inundado, que cuando se intenta bonificar, cuando se intenta desecar. Tengamos en cuenta un aspecto que interesa destacar. La ecología de los humedales viene siempre muy determinada, prácticamente no podemos hablar de ningún humedal que no haya venido influido, determinado, configurado por la presencia humana. El ser humano lo ha utilizado y modificado para sus intereses desde el principio de los tiempos. A veces sí, eso se ha traducido en pérdidas de humedales porque los ha considerado inútiles, se les ha considerado fuentes de enfermedades y por tanto ha procedido a su aterramiento, a su desecación, a su destrucción para generar suelo de uso agrario e incluso expansiones urbanas. También los humedales constituyen en una de las maneras más rápidas y eficaces de eliminar residuos por parte de los núcleos habitados y por tanto muchas veces han sido el sumidero de contaminantes y residuos. Pero destaquemos que en muchas ocasiones el ser humano ha captado su importancia y ha trabajado activamente para mantenerlos como tales, como ecosistemas productivos, incluso a veces en contra de las mismas tendencias naturales de los humedales hacia la colmatación por sedimentación. En ocasiones incluso los ha transformado muy activamente para generar alguno de los servicios que produce. Los humedales han sido siempre, o desde hace mucho tiempo, uno de los sitios emblemáticos para el conservacionismo. Desde las declaraciones Ramsar, que ya ponían de relieve la importancia integral de los humedales, hasta muchas legislaciones que por el mismo hecho de ser humedales, independientemente de otras consideraciones, ya consideran un espacio que debe ser protegido. Ahora bien, debe recordarse que no debe considerarse solo como un espacio
protegido por motivos conservacionistas, sino que ha venido modificado por el ser humano. Luego los aspectos culturales y socioeconómicos de los mismos deben tenerse en cuenta en su gestión. Un caso paradigmático quizás sea el del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. Está configurado por 3 parques naturales, el del Hondo, el de la Salina de Santa Pola y las lagunas de la Mata y Torrevieja, que podemos considerar, y es considerado internacionalmente, como uno de los lugares mejores reservorios de biodiversidad de toda Europa e incluso a nivel mundial, porque de hecho se les considera sitio Ramsar. Sin embargo, han sido ecosistemas muy modificados desde hace muchos siglos, prácticamente, digamos, incomprensibles si no se tiene en cuenta el papel activo del ser humano en transformarlos y en mantenerlos actualmente. Evidentemente, desde que se les declaró espacios protegidos ha habido una gran conflictividad entre los diferentes usos de los sectores implicados en su gestión y aprovechamiento, que nos induce a pensar que no se ha tenido en cuenta de manera adecuada el papel de la integración de los diferentes usos en su gestión y sobre todo el destacar el valor de los aspectos socioculturales en el mismo funcionalismo del ecosistema. Bueno. Resumiendo esta breve lección, podemos mencionar como conclusiones que la gestión integrada y realista del agua requiere considerar las masas de agua como ecosistemas, productores de servicios múltiples, no solo unos pocos servicios, que los humedales o zonas húmedas son ecosistemas de transición o ecotonos, de lo que se llama en ecología ecotonos, y son dinámicos, y ese dinamismo debe considerar en su planeación. Nunca son sistemas estáticos. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos del planeta y generan beneficios muy variados siempre. Como hemos mencionado, depuración, control de avenidas, etcétera, etcétera. Pero los humedales no son solo un ecosistema natural, no solo se les ha de considerar espacios para el conservacionismo, sino sistemas complejos cuya estructura y función actuales, y por tanto sus servicios, dependen normalmente de una larga historia de usos y transformaciones humanas. Es decir, los aspectos culturales forman parte esencial de su misma ecología. Por tanto, como última conclusión, la conservación y gestión de humedales requiere considerarlos como ecosistemas ecoculturales, no solo ecológicos, de usos múltiples, y por tanto su manejo debe considerarse, debe plantearse desde una manera integrada de solucionar los conflictos de uso. Muchas gracias.